Empezamos con la segunda parte de la primera jornada. La ponencia, esta mesa, que es la mesa 2, se llama Viven, ¿por qué y para qué? Una ley de derechos culturales. En la presentación y en las redes aparecía pues, que moderaba yo esta mesa, porque se decía que soy una de las mayores expertas en Derecho de la Cultura, y cuando la verdad es que soy doctora en Derecho de la Cultura gracias a muchas de las personas que están en esta mesa, con lo cual lo único que he hecho yo aquí es traer a las fuentes. Las fuentes, empezando por mi derecha, es Jesús Prieto. Jesús Prieto es el maestro de todos aquellos que nos dedicamos al derecho de la cultura. Es catedrático en derecho administrativo. Nadie es perfecto, ¿eh? Es un catedrático de Derecho Administrativo muy creativo, ¿eh? Y además que en su día a día está siempre imaginando cómo mejorar el entorno cultural. Es catedrático de Derecho Administrativo, como digo, y además pertenece al Consejo Rector del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural. Es un instituto donde los que hemos estudiado Derecho a la Cultura nos hemos educado y que está coparticipado por la UNED y por la Universidad Carlos III, y que os invito a que investiguéis en qué consiste este máster que se gestiona y se dirige desde el instituto, porque realmente para mí ha sido un antes y un después de mi vida profesional el haberme acercado al instituto. Junto a él está Marcos Barquer, que también está en el Instituto Interuniversitario, que también está en la comisión rectora, en el consejo rector del instituto, y que también es catedrático de Derecho Administrativo, que tampoco es perfecto, pero que... Él un poco más. y tiene pues monografías también imprescindibles en materia de cuestión pública y cultura. Continuamos con Roger de Déu. Roger de Déu es socio del despacho en el que yo trabajo. Ha sido durante muchos años gestor cultural. Es asimismo abogado y experto en Derecho a la Cultura. Como gestor ha padecido y ha sufrido el día a día de la dificultad en la aplicación de la norma, cómo se ve la dificultad del disfrute y el ejercicio de los derechos culturales en el día a día de la gestión cultural, y ha investigado y trabajado fundamentalmente la cuestión de la libertad artística, de la libertad del arte. Y yo creo que dentro de lo que son los derechos culturales, el pilar, la piedra angular es la libertad del arte. Benito Burgos es la administración. Benito Burgos es la administración bondadosa, es la administración especializada, es la administración eficaz, y es la administración que está ahí, que está presente y que conoce bien el sector que administra. Y eso hay que decirlo de Benito Burgos, y hay que decirlo de una gran parte del equipo del ministerio que está ahora, que realmente son personas que conocen bien el sector cultural. Y en particular está ahora mismo en la Dirección General, pertenece a la Dirección General de Comunicación y Cooperación con las Comunidades Autónomas. No sé si he dicho el título bien, Benito, después me corriges, seguro que lo he dicho mal, pero que fundamentalmente la Dirección General es de Comunicación Cultural y de Cooperación con Comunidades Autónomas, y que por lo tanto, pues, para hablar de normativa autonómica, la visión de la normativa autonómica desde el Estado, pues es una persona que nos resulta imprescindible en este panel. Y por último está el protagonista de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra. Está Roldán Jimeno, que es profesor titular de Historia del Derecho y es doctor en Historia, doctor en Derecho y doctor en Filosofía. Creo que tiene un premio también precisamente a los trabajos de investigación, doctorado, precisamente por el número de doctorados que ha conseguido acumular. Y
ha participado en la redacción y en los trabajos preparatorios de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra y nos va a explicar pues, cuál ha sido el proceso, que imagino que no habrá sido un proceso fácil. Y que en la puerta me decía que estuvieron 2 años y pico en los trabajos preparatorios hasta que la ley pudo ver la luz. Eso nos hace ver la complejidad del texto y la dificultad de la materia y el rigor que hay que tener a la hora de redactar un texto legislativo como este, que como veremos tiene sus luces y sus sombras y que a lo mejor pues, no llegó allí donde parte del equipo redactor pues, sin duda querría haber llegado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿De qué queremos hablar en esta mesa? Queremos posar, queremos aterrizar desde la Constitución qué son los derechos culturales y cómo podemos llegar a disfrutarlos, cómo podemos llegar a tenerlos presentes, cómo podemos llegar los ciudadanos que estamos en el mundo de la cultura, que necesitamos, como antes se ha dicho en la mesa anterior, que la cultura sea una cultura viva, que sea una cultura que no esté precarizada, que sea una cultura que tenga herramientas y caminos para exigirle a las administraciones públicas el respeto de esos derechos culturales, cuál es el tránsito legislativo desde la Constitución que hay que seguir para que realmente esos derechos culturales reconocidos en la Constitución sean eficaces, aterricen, se posen y puedan ser conscientes los ciudadanos y los agentes culturales de que existen, pueden reclamarlos y pueden pedir su aplicación. Y entonces nos colocamos primero en el mundo del derecho constitucional o de la Constitución, la visión que tenemos, qué tipo de Constitución tenemos, Jesús, en España y qué características o qué personalidad propia tiene respecto de los derechos culturales. ¿Por qué podremos de alguna forma estar orgullosos del encuadre que se ha dado en la Constitución a los derechos culturales? Yo puedo hablar con... Sí. Bien, no necesito... Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por habernos querido oír aquí, porque a mí corresponde. Y bueno, tengo que decir que Patricia es muy modesta. Patricia, es verdad que ella hizo un doctorado en el que hemos estado muy implicados muy a fondo desde el principio, con un grupo muy grande de profesores, cerca de 40 profesores, Marcos y yo, pero bueno, ha sido una alumna que ya supera a los maestros. O sea, no puede ir pidiendo perdón por estar aquí coordinando esta mesa o esta, no sé ahora cómo se llaman, ¿no? Porque conservatorios se llaman, conversatorios se llaman en América Latina, ¿no? Bueno, me propones un tema, bueno, pues un poco para calentar motores, ¿no? Para empezar, así como si fuera el aperitivo, esos platitos de lechuga que nos han dado al principio, pero luego llegarán las judías, ¿no? Llegará el plato sólido. Bien, vamos a ver. El fenómeno de la Constitución y la cultura es bastante reciente. Sorprendería si digo que, por ejemplo, en 1791 se aprueba una Constitución gerondina francesa. Habla una vez de cultura, pero habla una vez de cultura en el sentido de cultivo de la tierra, porque dice ningún tipo de cultivo, dice ningún tipo de industria, de comercio, ni de cultivo de la tierra le puede ser prohibido a los ciudadanos. Quiere decir que algo pasaba. La palabra cultura no significa lo que significa hoy, significaba cultivar la tierra. Si viéramos los diccionarios ocurre lo mismo. Los diccionarios históricos, pues hasta bien avanzado el siglo XVIII no empieza a entrar la acepción moderna de la palabra cultura. El que se anticipa a todos en las lenguas indoeuropeas es el Diccionario de la Lengua Castellana de Autoridades, desde el primero que hizo la Academia de la Lengua. Y fijaros cómo lo dice. Dice, cultura, dícese metafóricamente, está confesando que no es el uso normal y directo, que está cometiendo una transgresión literaria, metafóricamente, del cuidado que se pone. Además, es puro espíritu ilustrado lo que se refleja ahí. Y todo esto pues, nos deja ya ver muchas cosas. Nos deja ver pues, que
el hombre ha vivido siempre en la cultura, ha vivido inmerso en la cultura, pero solo hay a partir de un momento, solo es a partir de un momento cuando reflexiona, se distancia sobre ello y reflexiona, y le empieza a dar valor, y la define, y le da una palabra. Y ese momento coincide fundamentalmente con el auge de la Ilustración. Las normas jurídicas en aquel momento evidentemente no hablaban de cultura. El derecho va por detrás de la realidad y sobre todo va por detrás del lenguaje común, ¿no? Y por eso pues, la Constitución francesa 1791 pues, hablaba de cultura, pero todavía en ese sentido antiguo. Las constituciones españolas del 19, bueno, la de Cádiz tiene una mención extraña, muy ilustrada también a la palabra cultura y a la palabra civilización en el preámbulo, pero en el articulado no existe la palabra cultura, ¿no? Fue en México en 1917 cuando por primera vez en la historia del constitucionalismo mundial se emplea incidentalmente la palabra cultura en un artículo. Pero ahí ya inicia un proceso que ha sido imparable. Pongo un referente constitucional muy reciente, la Constitución de Ecuador del año 2009. Llegué a contar 170 veces la palabra cultura o cultural, ¿no? Algo habrá pasado, ¿no? Entre 1917 y el año 2009, ¿no? Que es el año de la Constitución de Ecuador. Pero claro, cuando ya analizamos por dentro no es solo el efecto, el dato cuantitativo, ¿no? Es que vemos cómo va creciendo conceptualmente, cómo va creciendo en el valor político constitucional que va adquiriendo, y eso es lo que aparece unido en la etapa más reciente al desarrollo de los derechos culturales. Los derechos culturales es la expresión de ese valor que va tomando la cultura en los textos constitucionales, la expresión última, la expresión más moderna, ¿no? Del valor que van tomando las garantías jurídicas en relación con la cultura. Y hoy por hoy, pues las máximas garantías jurídicas que nos podemos plantear los juristas, pues es constituir algo en objeto de un derecho subjetivo público superior. Superior porque está por encima de los derechos que puede tener las partes de un contrato de compraventa. Esto está en otro nivel, está en otro rango, tiene otros mecanismos de garantía muy superiores, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede decir que la Constitución española de 1978 es una Constitución avanzada. En esa línea es una Constitución que dio su paso importante en su momento, como lo hizo también la Constitución portuguesa, que es coetánea, ¿no? Son dos constituciones que marcan una evolución muy positiva en este sentido. De hecho, la Constitución portuguesa es de las constituciones europeas que yo conozca la primera que emplea la expresión derechos culturales. La española no lo llega a emplear, no llega a emplear la expresión, pero está implícita, ¿no? Y bueno, pues esto me parece que hay que reconocerlo. Igual que hay que reconocer otra cosa, y es que de todo el conjunto de constituciones del mundo, latinoamericanas, que son las que siempre han estado más sensibles a estos temas, las que más han avanzado, ¿no? Las que más hablan de derechos culturales hoy, de las constituciones vigentes, son las latinoamericanas, ¿no? Bueno, pues de todo este conjunto de constituciones, a lo largo de 100 años, si contamos como punto inicial la Constitución de México de 1917, como decía antes, la de Querétaro, ¿no? Hasta hoy, pues, en mi opinión, a mi juicio, la que dio un salto más importante hacia adelante, no lingüísticamente, que también lingüísticamente, pero no solo lingüísticamente, sino sobre todo desde el punto de vista jurídico, político, constitucional, fue la Constitución Española de la Segunda República de 1931. Esa Constitución, primero, es la que en la historia constitucional del mundo entroniza por primera vez las materias culturales dentro del capítulo de los derechos fundamentales, dentro de un título que se llama Familia, Economía y Cultura, que está dentro de los derechos fundamentales. Eso no lo había hecho ninguna constitución antes. Ahí está la base de los derechos culturales modernos. No utiliza todavía la expresión derechos culturales porque no se conocía en el lenguaje jurídico, ni en el de los escritores, ni en el de los textos legales, ni en la jurisprudencia. No existía ese concepto, pero lo incluye dentro de los derechos fundamentales. Y luego hay otro elemento que me parece que es esencial, y es que tiene un artículo,
48, que dice que el servicio de la cultura será un deber y atribución de la República. Es la primera vez que se hace una implicación entre el Estado, entre la gran institución político-democrática que ordena nuestras vidas y la cultura. Y eso es un cambio, porque la cultura siempre ha sido vista, y a pesar de todo esto, y de que se han dado muchos pasos, yo no quiero ser tampoco agorero ni fatalista, se han dado muchos pasos en los últimos tiempos, pero la cultura tiene una tendencia muy fuerte a ser vista como un adorno, como la guinda que se pone ahí encima del pastel, ¿no? En cambio, esa Constitución estaba diciendo algo muy fuerte, muy importante. Oiga, es que la cultura es central para la gran institución que ordena la vida de todos, la gran institución democrática que ordena la vida de todos, que es el Estado. Eso se ha vuelto a repetir en la Constitución Española en 1978, cuando dice el artículo 149 que el servicio de la cultura será un deber y atribución esencial del Estado. Deber y atribución esencial. Si leemos el texto constitucional, vemos que se califique de esencial un deber y una atribución. A los poderes públicos se les encomiendan muchos deberes, muchas obligaciones a lo largo del texto, en relación con la seguridad social, con los inmigrantes, con la salud, pero que se califique como esencial es la única vez que se hace. Es importante verlo eso, no verlo eso, ¿no? No quedarse simplemente en la superficie de lo que dicen esas palabras, ¿no? Y bueno, ahí todavía tenemos mucho que hacer para conseguir que eso sea esencial. Yo creo que estamos viviendo de la idea de que eso es un deber y de una atribución, pero no estoy tan seguro de que lo estemos todavía considerando esencial, ¿no? Y continúa diciendo, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Eso vuelve a ser una declaración que se puede ver como, bueno, a lo mejor pues como una retórica más o menos agradable, bella del texto constitucional, pero no. Ahí también hay un mensaje de política cultural, de gran política cultural, de política cultural con mayúscula, de cultura con mayúscula, como de gran tema, como decía Ortega, vamos a pensar en grande. Pues ahí yo creo que el constituyente pensó en grande, pero yo creo que estamos leyendo en pequeño. Estamos leyendo en pequeño eso. Todavía no hemos sido capaces de sacar las consecuencias y la energía. Ahí hay energía, hay mucha energía político-cultural encerrada, ¿no? Porque lo que está diciendo es que el Estado facilitará. Facilitar no significa que él tenga que hacerlo, lo cual está muy bien. Está queriendo decir que, bueno, que eso está ahí y que el Estado tendrá que ayudar a qué. Eso, y se lo pone en términos de obligación. El entrar, ayudar, hacer eso, ¿no? Facilitará la comunicación cultural. Cuidado, no he dicho la difusión cultural, no he dicho el conocimiento cultural, no he dicho, dice la comunicación cultural. Comunicación es interacción, es viaje de ida y vuelta, es relación con el otro, ¿no? Decía un verso de Cicerón, comunicabo tibi mensa mea, te voy a sentar a mi mesa para que comas conmigo, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Es eso, la comunicación. Pero lo importante es que ¿quién es el sujeto final de esa comunicación? Las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas. Es decir, que hay una propuesta ahí que es sumamente sugerente, interesante, de entendimiento de una política cultural que podría cambiar mucho la percepción que tenemos y sobre todo que podría derribar muchos recelos, porque si la cultura puede contribuir al conflicto, y en la práctica ocurre con frecuencia que hay conflicto cultural, pero no es lo normal. La cultura tiene una potencialidad intrínseca precisamente de acercarnos, de reconocernos con el otro. Y además, en el reconocimiento cultural hay algo maravilloso, y es que cuando yo reconozco a alguien, tengo una altísima probabilidad ya de que ese alguien me reconozca a mí.
Y eso no pasa en otros derechos, en otros ámbitos de derechos culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es sumamente interesante y que esto nos tenía que, bueno, pues de alguna manera implicar y tendríamos que conjurarnos. Y no hace falta pactos de Estado. Lo que hace falta es que también la gente, los sectores, la gente que hacemos y que hacéis la cultura, pues que se imbuya de estas ideas. Y además, y con esto ya termino ya, o Sí, puedo no, sí, seguir. sí, que te voy a hacer una preguntita Sí, corta y con esto, además, quiero señalar algo que he dejado ahí olvidado, que decía de ese párrafo. Facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, dice, de acuerdo con ellas. Bueno, eso a mí me parece maravilloso, porque es que hay una concepción también de tú a tú, de ese diálogo que está pidiendo esa comunicación. No es vertical, no es imperativa, el Estado facilita, pero además no está arriba, está de acuerdo con ellas. Es decir, que se trata de un proyecto en el que tenemos que consensuar todos. Y eso implica a las administraciones, a las políticas públicas, pero también a la sociedad. No pensemos que eso no tiene vigencia, no tiene interés para la sociedad. Bueno, Yo, me da miedo porque yo no, 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 no. me pongo a hablar. Después tienes más oportunidades, Jesús, pero quiero decir que bueno, el preámbulo de la Constitución ya nos habla de que el progreso no solo es el económico, sino que es el cultural y que Claro. se fomentará y se promoverá el progreso cultural y económico de los pueblos y culturas, ¿no? Dice, del Estado. Pero esa es la base que nos has dicho que es lo que todos conocemos como competencia compartida en materia de cultura, ¿no? Que es competencia que está atribuida a las comunidades autónomas, pero que el Estado también se está reservando este deber y atribución esencial de promover la cultura en un régimen de comunicación cultural, ¿verdad? Con ellas. Sí. Se nos olvida siempre esa comunicación que nos estás diciendo, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Marcos, pero en la No sé si Constitución... comento algo de Sí, eso o sí, vuelvo. sí. Bueno, sí, no, efectivamente el preámbulo, que es muy breve, es muy corto, tiene ya, a pesar de lo breve que es, dos referencias muy poderosas, muy potentes a la cultura. El apartado cuarto dice que es voluntad de la nación española proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas, instituciones. Ahí está la cultura como diversidad, la cultura como plural, ¿no? Ese es un texto que parece que lo hubiera hecho un antropólogo. Lo hizo Tierno Galván, porque fue el que estuvo ahí. Es muy correcto desde el punto de vista científico. Y luego el apartado siguiente dice, y ella habla en singular, cambia de sesgo, ¿no? Y entonces dice que es voluntad de la nación española promover el progreso de la economía y la cultura para garantizar a todos una digna calidad de vida. Es muy interesante vincular el concepto de calidad de vida a elementos materiales y a elementos espirituales o inmateriales, la cultura. Está muy bien construido también eso, con poquísimas palabras, ¿no? Por eso, a diferencia de otras constituciones, ¿no? La Constitución española no solo habla de la cultura desde un punto de vista de competencias territoriales, sino que habla como una vía de promover la calidad de vida. Pero después, cuando regula los derechos culturales concretos, Marcos, no tenemos un título específico en el que se recoja todo el tratamiento de la cultura. Está diseminado, ¿verdad? Está la libertad artística, está el deber de fomento. ¿Nos puedes estructurar la Constitución en esos visiones o facetas del derecho de la cultura tal y como está tratado en la Constitución y qué problemas plantea de aplicación práctica? Puedo intentarlo, aunque no me auguro que lo haga con mucho éxito con el boicot que nos han puesto en la comida en forma de plato de judías pintas. Contra eso es imposible luchar. Intentar estructurar la Constitución cultural lo veo realmente imposible en este horario y después de haber tomado quesada y judías pintas. Pero bueno, lo intento. En primer lugar, que no estén agrupados los contenidos culturales en la Constitución me parece hasta positivo, en la medida en que la cultura debe ser algo holístico, es decir, es más que una política concreta o un sector o un departamento más de las políticas públicas,
tiene algo también de modo de ver o de modo de concebir al Estado mismo. Por eso yo creo que es clave el precepto que antes mencionaba Jesús, el 149.2, cuando habla de que el Estado debe considerar el servicio a la cultura como deber y atribución esencial. En la esencia del Estado está la cultura. El Estado, de hecho, es una manifestación cultural, es expresión de una cultura, determinada cultura, y como tal no puede considerar a la cultura como un mero objeto de sus políticas que pueda ahormar, sino es también su entorno, su contexto, es su propia esencia y, por tanto, allí donde haya Estado debiera haber cultura y política cultural. Porque la política cultural se hace también redactando bien un Real Decreto. Casi diría, se hacía, que hace más de un siglo que no redactamos bien un Real Decreto, probablemente desde los liberales moderados o por ahí no se hacen ya piezas literarias como las que antes se hacía en la literatura burocrática. Pero bueno, por tanto, partiendo de que no está mal esta dispersión de contenidos culturales, yo creo que sí tiene sentido darles una visión estructurada y unificadora, que, dejando de lado ya el 149.2, yo creo que se puede construir a partir del 44, cuando proclama el derecho a la cultura. Que, por cierto, después, cuando aterricemos en la ley navarra, ahí se propone un giro lógico desde el derecho a la cultura hacia los derechos culturales, aunque yo creo que en realidad es una forma plural de ver el derecho a la cultura, porque el derecho a la cultura no es un derecho, digámoslo así, monolítico, sino que yo creo que el derecho a la cultura se puede concebir como un derecho completo en el sentido de que tiene expresiones de libertad, expresiones de prestación, manifestaciones de prestación y manifestaciones de participación. Y, por tanto, el derecho a la cultura tiene las tres dimensiones de todos los derechos subjetivos: libertad, prestación y participación. El derecho a la cultura como expresión de libertad se ve con la conexión del 44 con el artículo 21b, que proclama la libertad de creación y producción literaria, artística, científica y técnica. Por cierto, a mí me gusta siempre destacar de ese precepto que no solo proclama la libertad de creación, como parecen a veces entender los políticos y los intérpretes. Habla de la libertad de creación y producción. Y producir es llevar a la sociedad lo creado. Es poder editar, difundir el objeto de la creación. Y eso hace muy singular a este derecho, a estas libertades culturales, en la medida que no es solo la libertad, digámoslo así, íntima del proceso creativo, que por otro lado difícilmente podrías reprimir. La única forma de impedir que alguien cree es cortándole la cabeza. No se me ocurre otra forma de reprimir la creación, sino que lo que debería ser objeto de ese derecho fundamental es no solo el proceso íntimo creativo, sino también el proceso de difusión, de transformación de la idea en producto para ofrecerlo a la sociedad o al mercado. Bien, ahora no, como supongo que no quieres que suelte un rollazo más allá de lo necesario, no me puedo detener en qué medidas se pueden adoptar para hacer efectiva esa libertad. Pero desde luego sí apuntar que ya hemos superado el estadio liberal del Estado de Derecho y por tanto ya deberíamos estar pensando que una libertad de los individuos creadores no conlleva un deber de abstención del Estado solo. Por supuesto que sí, pero no solo. Es decir, que para procurar la libertad de los creadores no basta con no violentarla, no basta con no cortarles la cabeza. Hace falta, además, de procurar de medios al sector cultural que favorezcan crear un ecosistema, utilizando un término que utiliza también la ley navarra, un ecosistema propicio a la creación y a la recreación cultural. La segunda dimensión es la de acceso tanto al proceso creativo como acceso a la cultura ya hecha, al patrimonio, que está ya expresamente en el artículo 44 y que, a su vez, puede articularse mediante todo tipo de medidas. En fin, un clásico del derecho administrativo diría que valen para esto las tres formas de actividad administrativa. Para esto vale el fomento, para esto vale el servicio público y para esto vale también la intervención sobre la actividad de los privados. Por ejemplo, estableciendo deberes de permitir el acceso
a ciertos bienes como hace la legislación de patrimonio cultural, ahora también la Ley de Derechos Culturales Navarra. Y tercero, participación. Aquí hay que poner en conexión el artículo 44, ese derecho a la cultura o esos derechos culturales, con el 9.2, el mandato a los poderes públicos de promover la participación de los ciudadanos en la vida, entre otras esferas de la vida colectiva, en la vida cultural, y también con el artículo 23, establece un derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos. Y por tanto yo creo que ese derecho a la cultura es un derecho también a participar tanto en los fenómenos culturales como en el diseño de las políticas públicas culturales. Esas serían un poco las tres dimensiones que yo vería hoy en día en los derechos culturales. Esas tres dimensiones, o sea, yo es que me encanta escucharles porque realmente yo tomo apuntes cada vez que les escucho, pero porque es gratificante escuchar que tenemos unos derechos constitucionales, unos derechos culturales, unos derechos que nos garantizan la libertad, nos garantizan el derecho de acceso y el derecho de participación y además que también garantizan derechos a aquellos que promueven esa cultura y que tienen, como dice Marcos, no solo es la libertad de creación, sino que también es la libertad de producción, de ponerlos en el mercado. Me has dicho quizá que no querías que soltar un rollo sobre, o que no querías que mi intención no era que tú soltases un rollo sobre cómo se tienen que garantizar, pero sin embargo en parte sí. O sea, queremos una ley de derechos culturales de una comunidad autónoma, es una vía idónea precisamente para garantizar estos derechos, porque estos derechos los tenemos en la Constitución y siempre se nos ha dicho que los derechos constitucionales no se pueden invocar directamente, que salvo que son derechos fundamentales, no puedes estar invocándolos directamente, sino que se te tienen que reconocer en una norma sustantiva. ¿Se necesitan siempre normas sustantivas? ¿Cuáles son las medidas de garantía de estos derechos? ¿Cómo los ciudadanos podemos reclamar que estos derechos existen en la Constitución, que se nos tienen que respetar y que los podemos invocar? ¿Son las leyes? ¿Vas contra mí otra vez? Sí, voy contra ti porque ahora vamos a entrar en quien tomó la iniciativa, que es Navarra, y vamos a ver la ley Navarra en concreto. Y luego ya pasaremos con Roger y con todos otra vez pues para ver si se necesita una ley estatal o... Entonces, ¿cómo se pueden garantizar estos derechos? Porque a mí, antes Jesús ha dicho, bueno, a veces se nos olvida. Hombre, no es que no se nos olvide, es que cuando tú te estudias la Constitución y ves que tenemos una Constitución tan fantástica en materia de cultura, que la doctrina ha llegado a llamar que tenemos un subsistema constitucional, cultural, dentro de nuestra Constitución, que se reconocen las tres facetas de los derechos culturales en el sentido que tú nos has dicho, y que lo vemos tan poco en la práctica, en ocasiones, cuando todavía se duda si tenemos que tener un Ministerio de Cultura o no tenemos que tener un Ministerio de Cultura, cuando se duda, cuando no existen normas que reconozcan de manera sustantiva esos derechos, pues sí, yo te pregunto, ¿cuál es la vía para que estos derechos bajen al día a día de las personas y puedan ser invocados? Bueno, como se suele decir cuando te hacen una pregunta fastidiada, me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Porque... No estaban preparadas, y entonces por eso se está riendo, porque dice, te mato. Yo pensaba que veníamos con la ley Navarra y resulta que esto es una teórica. Pero quiero el preámbulo, tenemos que encuadrar la ley Navarra primero. Bueno, no, pero en serio, me parece muy oportuno porque, desde luego los juristas, pero yo creo que en general, y perdonadme la crítica, yo soy autocrítico y crítico en general, de los foros culturales, es que el riesgo yo creo que es o sea, yo siempre admiro la retórica de estos encuentros. Se generan unos marcos conceptuales maravillosos, sublimes, unas palabras, unos conceptos, todo maravilloso. Es como participar en una gran orgía conceptual y después volver a casa a comportarte otra vez como si fueras virgen, porque no hemos arreglado nada. Es decir, las restricciones siguen siendo las mismas, las dificultades siendo las mismas, eso sí, lo hemos todo situado en un marco conceptual. Y eso, con perdón, hemos contribuido a hacerlo a Jesús y yo ahora mismo. Nos hemos embelesado, no hemos participado en una orgía, pero sí hemos hecho un pequeño acto de onanismo conceptual de lo bien enmarcado que está. Y efectivamente así es, sí, claro. el tema cultural, y eso es condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta, efectivamente, procurar efectividad a los derechos. Y para eso yo creo que sí debe ser útil, puede ser muy útil, el desarrollo legislativo.
Yo diría que en la familia de los derechos económicos, sociales y culturales hay dos grandes grupos. Uno está formado por, qué sé yo, derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud. Y en el otro estarían, ¿cómo llamarlos? Bueno, a los derechos culturales Jesús lo llamó en un momento de ocasión el hijo pródigo. Pues yo, usando de la metáfora familiar, diría que son algo así como los huerfanitos, los derechos huérfanos o los primos pobres de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si uno mira el ordenamiento jurídico español, en materia de educación hay una ley orgánica y después desarrollo legislativo, por supuesto, en todas las comunidades autónomas. En materia de salud hay legislación estatal básica y hay una cartera básica de prestaciones garantizada a todos los ciudadanos. Bueno, en general, en esa familia de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales hay un amplio desarrollo que ha destilado, a partir del enunciado constitucional, derechos subjetivos perfectos que uno puede ejercer y, si son inquietados en ese ejercicio, pueden acudir a la tutela judicial. Y, sin embargo, después están los primos pobres o los huerfanitos de desarrollo legislativo, que han sido fundamentalmente la vivienda y la cultura. No hay legislación ni básica, ni orgánica, ni en materia de vivienda, ni en materia de cultura, razones también en parte constitucionales y en parte de voluntad política. Y precisamente, cuando introduzcamos el tema de Navarra, es muy interesante Navarra como laboratorio jurídico en este sentido, porque no ha sido la primera, porque ya lo hayan hecho otras leyes, pero sí ha sido de las primeras comunidades autónomas en desarrollar un derecho subjetivo a la vivienda, y fue, si no me equivoco, la última ley aprobada por el Parlamento foral en el 2018, y la primera del 2019 ha sido la de los derechos culturales. Por tanto, en esta legislatura, Navarra, en los últimos 3 o 4 meses, ha dictado una ley de derechos subjetivos en materia de vivienda y de derechos subjetivos en materia de cultura. Me parece un paso adelante muy importante. Otra cosa es que yo esté totalmente conforme con el contenido de esas leyes. No, me parece que han dado avances en ciertos aspectos y en otros hay avances más formales que reales, o incluso hay omisiones que yo lamentaría. Pero no voy a entrar todavía ahí. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para garantizar esas 3 facetas o 3 dimensiones de los derechos? El derecho de libertad, por supuesto, demanda, ya lo he dicho antes, una abstención del Estado. El Estado o los poderes públicos no pueden violentar esa libertad, pero yo creo que también demanda un cierto compromiso, no basta con abstenerse. Siempre pongo un mismo ejemplo, Patricia me lo ha oído ya alguna vez. En buena medida, en un sector pobre, entiéndaseme, no lo digo como una crítica, pobre en términos económicos, como el cultural, los poderes públicos ya no solo que realizan una labor prestacional, sino que realizan una labor infraestructural. Es decir, algunas manifestaciones artísticas o estéticas prácticamente no se podrían expresar si no es en centros públicos, si no es con ayudas públicas, si no es, en fin, obras publicarse, si no es editoriales públicas, etcétera, etcétera. Por tanto, va más allá de la prestación y se convierte prácticamente lo público en una infraestructura de la libertad. Entonces, el Estado, los poderes públicos, deberían ser muy cuidadosos cuando realizan acción administrativa en este sector, porque están afectando la efectividad de la libertad de los agentes. Hoy en día, donde realmente, más allá de los discursos, se dirime si hay o no verdadera libertad en los agentes culturales, en mi opinión, es en a quién se programan exposiciones temporales, a quién se introducen las colecciones permanentes de los museos, fundamentalmente los públicos, a quién se subvenciona, a quién se ceden los espacios públicos para que realicen certámenes, festivales, a quién se selecciona para, qué sé yo, cualquier otra de estas cosas, para la obtención de un premio. Porque eso depende en buena medida de la efectividad, insisto, de sus libertades como creadores. Unos quedarán condenados al ostracismo y se les cierran todas esas puertas, otros, sin embargo, serán encumbrados y tendrán acceso a todo tipo de medios. Y, sin embargo, esta es una de las carencias, por ejemplo, yo no de la ley Navarra, un mayor esfuerzo por establecer legislativamente condiciones de objetividad en esa selección
o en esa adjudicación de recursos públicos escasos, como el dinero, como los espacios públicos, como las editoriales públicas, etcétera, etcétera. Si te parece, Marcos, vamos a darle paso a Roldán para que nos explique el contenido y luego ya volvemos otra vez al debate para ver si realmente se garantizan, es la vía o hay carencias para garantizar los derechos. Explícanos cómo fue el parto. Bueno, el parto, la verdad es que fue un poco el parto de los montes, ¿no? Porque realmente partíamos de una situación difícil para hacer una ley. Una ley, bueno, no sé si hay ley fácil, pero cuando alguien se pone a hacer una ley, lo primero que hace, esta es mi primera ley precisamente, uno tiene delante pues modelos que los adecua a su realidad. Y aquí no teníamos esos modelos o los teníamos de manera muy fragmentada. Y ante la inexistencia de modelos, además, se une la realidad de que nosotros aquí podemos teorizar cómo tiene que ser una ley de derechos culturales teórica, perfecta, pero luego esa ley hay que adecuarla pues, al territorio, y no es como Cantabria, Cataluña, que Navarra, en todos los sentidos, lógicamente. Y claro, teníamos que hacer una ley realista para Navarra. Bueno, me preguntabas por el origen. El origen, esta mañana se ha dicho que el cambio de la legislación venía de alguna manera a veces por la demanda del sector, ¿no? En nuestro caso del sector cultural. Bueno, aquí añadiría la creación de una ley, en este caso también viene de la demanda del sector cultural. En concreto, en marzo del año 2015 se celebró en Pamplona la segunda Conferencia Estatal de Cultura y ahí, pues como muchos de los aquí presentes sabréis, se presentó el Pacto por la Cultura y cuya recomendación 23 instó a los gobiernos de las comunidades autónomas precisamente a la aprobación y desarrollo de las leyes de derechos culturales. Por tanto, acogiendo en Pamplona aquello, pues en Pamplona, de manera muy especial, los gestores culturales hicieron bandera de esto. Y fue precisamente en el acuerdo programático que dio inicio a esta legislatura, que ahora acaba, en la que pues, el gobierno cuatripartito de Navarra pues, acordó, entre otras cuestiones, pues, impulsar una ley de derechos culturales. Bueno, aquello, en principio, tendría que haberlo hecho el Parlamento no se vio con fuerzas, el Parlamento echó la pelota al Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra echó la pelota a su Consejo Navarro de la Cultura, yo formo parte del Consejo Navarro de la Cultura y soy miembro del Consejo, el único jurista que está en el Consejo Navarro de la Cultura, y bueno, pues se configuró un grupo de trabajo que lo formábamos el secretario técnico del Departamento de Cultura, que bueno, pues su perfil sobre todo es de derecho administrativo, lógicamente, y luego pues estaba María Camino Barcenilla, que el año pasado estuvo en este mismo foro, técnica del departamento, jefa de una sección que de alguna manera hace de puente de todas las secciones del departamento, y José Vicente Uraballén, técnico de cultura de un importante ayuntamiento de Navarra y también miembro del Consejo Navarro de Cultura. Por tanto, estos cuatro nos pusimos a trabajar y bueno, por encima de nosotros pues estaban en este caso los políticos, ¿no? La consejera de Cultura y el director general de Cultura. Bien, más allá bueno, es decir, a nosotros nos tocó el trabajo, vamos a decir, de cosido de todo, ¿verdad? Y bueno, pues de meter todas las horas, pero también pues tuvimos asesoramiento externo, entre otros pues de Javier Barcelona Llop, catedrático precisamente de Derecho Administrativo de aquí, de la Universidad de Cantabria, y pues por supuesto también, como no, vamos a tener pues una serie de
jornadas puestas en común, y ahí pues a una de estas jornadas nos va a venir Jesús Prieto, con el que luego también estuvimos pues discutiendo, intercambiando opiniones y demás, y fue realmente muy interesante. Realmente ha sido un proceso muy participado. Muy participado, ¿por qué? Pues porque, aparte de las propias secciones del Gobierno de Navarra, ha estado el anteproyecto de ley en 2 momentos en exposición pública, recogiendo pues, todo tipo de opiniones a través del portal abierto del Gobierno de Navarra, y en ese sentido pues, ha habido diferentes asociaciones, las de archiveros de Navarra, de gestores culturales de Navarra, etcétera, pues haciendo aportaciones. Aparte de esto, también nos hemos reunido con asociaciones, ya personalmente, también pues con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, con el CERMIN, por el tema de la discapacidad, Filmoteca de Navarra, etc. Y luego, pues como digo, también hemos ido en diferentes jornadas poniéndolo presentándolo públicamente, y en esas jornadas pues han asistido nuestras personas que han hecho también aportaciones de todo tipo. Luego, pues también cuestiones concretas hemos ido también a profesionales de diferentes ámbitos, muy diversos, muy diversos. Pues la Cátedra UNESCO de la Universidad Pública de Navarra, sobre todo por el entronque cultura y temas más de tipo social, temas de investigación también con el vicerrector de investigación de la universidad. Una cosa que nos preocupaba mucho y que ha salido aquí era qué va a hacer un juez cuando pues, alguien invoca ante los tribunales cualquiera de estos derechos, ¿no? Estamos haciendo una ley que luego en los tribunales va a dar muchos problemas, o no, era una auténtica obsesión. En ese sentido, bueno, pues lo hemos cotejado también con magistrados, y hemos tenido bastantes reuniones con ellos, etcétera, ¿no? Bueno, las reuniones han sido tan variopintas como que hasta existe una comisión mixta Gobierno de Navarra, Iglesia Católica, para temas de cultura, sobre todo por tema de patrimonio cultural, y hasta es un tema que, bueno, en la prensa es casi lo que más importancia le han dado, que ahora los navarros, quien quiera acceder al patrimonio de la Iglesia va a poder acceder sin restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hasta con la Iglesia nos tuvimos que reunir, ¿verdad? Y bueno, y luego también pues nos tuvimos que reunir, y esto también parafraseo las palabras de Emilio del Río de esta mañana: con Hacienda hemos topado, nos tuvimos que reunir con Hacienda. Me hubiera gustado que en el tema fiscal, financiero, esta ley hubiese sido mucho más clara y con números contantes y sonantes. No ha podido ser. Los políticos no se han atrevido a ello, y luego, pues, en Hacienda pues estaban con el látigo, las cosas como son. Algo hay, podría haber más. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá otras comunidades autónomas lo consigan, y obliguen a Navarra a una futura revisión total. Bien, en cualquier caso, más allá de todos estas personas, colectivos, no voy a alargar para no extenderme, una de nuestras preocupaciones, y de la que estoy especialmente orgulloso, ha sido también tener mucha comunicación con los políticos. En este caso, pues con los políticos del Parlamento de Navarra, de absolutamente todos los colores, e ir exponiéndoles en diferentes momentos pues cómo iba evolucionando esto, porque al fin y al cabo ellos la tenían que aprobar y ellos la podían modificar, lógicamente, ya en fase de proyecto de ley, en sede parlamentaria. Y bueno, pues realmente ha sido muy gratificante esas reuniones distintas que hemos tenido con los responsables, vamos a decir,
Cultura, o de la Comisión de Cultura del Parlamento de Navarra. Y bueno, tengo que decir algo que bueno, pues que aquí, dicho fuera de Navarra, pues no sonará a gran cosa, pero de verdad que lo es. Esta ley ha salido con los votos del cuatripartito que forma parte del Gobierno de Navarra, más el Partido Socialista, y con las abstenciones de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, que forman, vamos a decir, la oposición junto con el Partido Socialista. En Navarra, en toda la legislatura, no ha salido una ley con tanto consenso como esta. Cosa que pues, me enorgullece especialmente. Me enorgullece en este caso como coordinador del equipo redactor. Yo no soy político, ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que ha sido un consenso muy positivo. Y desde luego que esas abstenciones las veo en tono profundamente positivo. Y bueno, pues no sé si extenderme demasiado en el contenido de la ley, que luego iremos... Ahora vamos adentro, o sea, ahora ya dialogamos sobre el contenido de la ley, si te parece. Vale, Roland, vamos a escuchar Benito Burgos y después ya el contenido de la ley comienza Roger y así ya abrimos una segunda ronda. Benito, desde la Subdirección General de Cooperación o Comunicación. Cooperación cultural con las comunidades autónomas. ¿Cómo se recibe una ley como la Navarra? ¿Os facilita el camino? ¿Os facilita líneas concretas de trabajo? ¿Cómo trabajáis desde la Subdirección General? Porque es una Subdirección General compleja, donde tenéis que lidiar con una competencia, como hemos dicho, compartida entre comunidades autónomas y Estado. ¿Cómo hacéis esa labor de cooperación? Porque es un ejercicio, sobre todo en los tiempos que vivimos, es un ejercicio complejo y que lo hacéis con acierto. ¿Cómo vivís esta ley? ¿Cómo la recibís? ¿Y cómo os cambia el día a día de vuestro trabajo? Bueno, a ver, dentro de nuestra subdirección, pues bueno, se coordina, ¿no? Se lleva la Secretaría de Impulso entre otras, la Conferencia Sectorial de Cultura, ¿no? Que es el principal órgano de colaboración a nivel político y administrativo del Estado con las comunidades autónomas, ¿no? Dentro del cual, además, a su vez, hay varios grupos de trabajo, como el Consejo del Patrimonio Histórico, el Consejo de Cooperación con Bibliotecaria, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una dinámica de trabajo que se lleva, digamos, desarrollando ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal función de ese órgano y también, digamos, del quehacer cotidiano entre otras cosas, ¿no? De la propia Subdirección General? Pues creo que es fundamental hacer una labor también de observatorio, de políticas y prácticas culturales. Es fundamental que en esos órganos y en el trabajo nuestro cotidiano podamos detectar qué cosas están haciendo determinadas administraciones para pues bueno, visibilizarlas, intentar replicarlas, anticiparnos incluso a veces a ellas, porque me gustaría también hablar de algunos puntos de la ley, de los que nosotros llevamos muchísimo tiempo también hablando. Entonces, esa labor de cooperación y comunicación tiene mucho que ver con compartir, crear espacios de diálogo, compartir experiencias, políticas, etcétera, que determinadas administraciones pues, se están poniendo en práctica para que otras, a su vez, las puedan copiar, replicar, adaptar, modificar, ¿no? Entonces, sintéticamente, bueno, pues podemos, a nivel político-administrativo, gran parte de nuestro trabajo tiene que ir enfocado en esa dirección. ¿Qué aporta una ley de este tipo, por ejemplo, o digamos, cómo ponemos en relación una ley de este tipo con el trabajo que nosotros hacemos en el día a día? Pues bueno, voy a anunciar aquí 3 o 4 puntos, ¿no?, que me parecen claves. En primer lugar, trascender, ¿no?, el punto focal que se ha tenido siempre en los sectores, ¿no? Y al final, cuando hablamos de derechos culturales, hay unos derechos culturales que tienen que ver con la acción, con la acción de los profesionales, pero unos derechos que tienen que ver también con la acción de las personas, ¿no?, con el sector amateur o no profesional, que también tiene derecho, por un lado, a acceder y también, al igual que los profesionales, a crear, producir, participar en la cultura. Entonces, el poner el foco más allá de los sectores profesionales me parece pues una cuestión fundamental en la que nosotros llevamos también trabajando ya hace muchísimo tiempo.
Hablar de la cultura también como un bien común, un bien que no sea únicamente una mercancía, ni tampoco una prerrogativa público-administrativa, sino que es una cuestión, el ejercicio de la cultura y la práctica es una cuestión y un derecho de todos. Me parece también fundamental que se pueda hablar de los derechos culturales, si queremos, ¿no?, como derechos subjetivos o individuales, pero que en muchos casos requieren la práctica del ejercicio colectivo. Es decir, hablar de comunidades culturales, que es un término que también utiliza la propia Ley de Navarra, ¿no? Y que, bueno, si veis los programas en los que estamos trabajando, particularmente Cultura y Ciudadanía, el concepto de comunidad pues, está omnipresente también, ¿no? Entonces me alegra, ¿no?, que normas, textos como la Ley de Navarra pues, recojan, ¿no?, estas categorías que ya tienen dimensión, adquieren dimensión jurídica. Y mandato también, ¿no?, a los propios poderes públicos y a los poderes administrativos. Hablar también del concepto de dominio público digital, que me parece que es un temazo que, bueno, pues yo tampoco voy a incidir en él, si queréis después hablamos, ¿no? Pero cómo las administraciones públicas deben incidir en lo que es el dominio público digital de una forma ambiciosa y absolutamente decidida hoy ya, ¿no?, sin más dilación. Hablar del concepto de mediación, ¿no?, que hoy en día una ley recoge un concepto de mediación que todavía ni siquiera muchos trabajadores o profesionales del sector cultural saben lo que significan, pues me parece en ese sentido, pues cuando menos digno de elogio. Hablar de cesión de espacios públicos también, del concepto de facilitar, ¿no?, o de la actitud de facilitar, de la que también hablaba Marcos antes, ¿no? Hay muchísimos espacios públicos que están en desuso y no solamente desuso, sino también en deterioro. Y pues bueno, creo que la labor de las administraciones es poner esos espacios al servicio de actividades de interés general, de interés público, entre ellas la práctica, ¿no?, el ejercicio de la cultura. Hablar de ecosistema cultural también, ¿no? Hablamos de sectores, y los sectores trabajan de forma muy disgregada, muy diseminada en ocasiones, lo hemos comprobado, ¿no?, hablando antes del Estatuto del Artista. Me parece fundamental, la cultura es un ámbito absolutamente relacional y concebir el sector cultural en general como un ecosistema con, digamos, bajo premisas casi biológicas, ¿no?, digamos, donde unas especies dependen de las otras para subsistir, donde hay un equilibrio entre actores profesionales, no profesionales, personas, artistas, creadores, etc. Me parece fundamental hablar con esas lógicas, digamos, el lenguaje es medio que no es inocente. Cuando utilizamos palabras como estas en un texto jurídico, ya nos posicionamos, ¿no?, en otros discursos. Hablar de procomún y cultura libre, ¿no?, que quizá para las administraciones pues bueno, son a veces términos prohibidos, pero yo creo que tenemos que hacerlo, sobre todo cuando hablamos de recursos o contenidos generados con dinero público. Me parece fundamental también que podamos, en según qué contextos, utilizar esta terminología o las herramientas copyleft, etcétera. Me parece que todo el material producido con recursos públicos debería estar sujeto a licencias libres. Al menos esta es mi opinión personal, quizá pues, seguramente no la del Ministerio, pero insisto, en muchas cuestiones hablo a título personal. Y también me parece fundamental que una ley de derechos culturales y de cultura recoja la alianza indisoluble entre cultura y educación. Me parece clave, fundamental y casi elemental que digamos que hoy en día tengamos que digamos todavía estar en estos debates, pero me parece que tiene que ser un debate absolutamente superado desde hace décadas, ¿no? Pero por fin un texto, ¿no?, del calibre de una ley de derechos culturales con la Navarra pues recoge, ¿no?, la indisoluble relación, coordinación, interdependencia que tiene que haber entre los departamentos de cultura y educación a la hora de desarrollar acciones concretas, concretas, no líneas programáticas muy abstractas. Y después, bueno, siempre ya a nivel de, bueno, de crítica y cuestionar también nuestra propia labor, ¿no?, cotidiana, es cómo implementamos esto sin dotación presupuestaria, ¿no? Y bueno, y sobre todo, y finalmente sin estructuras humanas, ¿no? Porque claro, dibujar un presupuesto, ¿no?, y hasta hace poco hemos tenido una propuesta de presupuestos donde, bueno, pues fluía dinero a la cultura, etcétera, había grandes, ¿no?, incrementos porcentuales en determinadas partidas, pues nos parece muy bien, pero digamos, tenemos que dotar de recursos humanos, tenemos que tener estructuras estables para que, digamos, todas estas políticas, todas estas acciones presupuestarias puedan al final fluir a los propios gestores y puedan revertir la ciudadanía, porque si no es absolutamente materia imposible que desde dentro de la administración podamos cumplir con esas obligaciones que las propias normas nos imponen. Se te queda corto el texto de una ley, ¿no? Necesitas Complemento. quiero decir que se queda corto el texto de una ley sin un presupuesto y sin una previsión organizativa. A ver, hay leyes que hablan de
es que la propia ley navarra hace una mención, ¿no? Habla de la media de las regiones, del presupuesto cultural de regiones homologables, ¿no?, a la región de Navarra. La propia ley del cine, la propia ley del cine estatal establece un fondo de protección casi momificado en el tiempo, pero que jamás, yo no sé cuántos años que esa cifra no se ha alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, estas menciones presupuestarias existen en la norma, ¿no? Pero no se habla casi nunca de recursos, estructuras administrativas, de personal que permitan llevar a la práctica todo ese tipo de medidas, ¿no? Después creo que también a nivel estatal, pues bueno, como una ley de estas puede tener reflejo, ¿no?, a nivel de Estado, ¿no? Yo ahora estaba haciendo un repaso rápido de las normas que hay a nivel estatal en el ámbito de la cultura. Entonces tenemos la ley del cine, que es una norma eminentemente industrial, que pone el acento en los sectores industriales del cine. Tenemos la ley de patrimonio histórico, que es una norma que curiosamente, pues bueno, los derechos de participación en cultura están limitadísimos. Hay una iniciativa para incoar expediente y un deber de denuncia, un deber, no una obligación, no un derecho, un deber de denuncia en caso de destrucción o deterioro de un bien de interés cultural, un bien del patrimonio en general. Y lo que hace la ley fundamentalmente es un poco regular un sistema de límites, barreras, prohibiciones para los titulares y un sistema de prerrogativas y de derechos, ¿no?, pues, prerrogativas fundamentalmente a la acción administrativa. O sea, una ley de mercado, pues la ley del cine, una ley que regula la acción administrativa como es la ley de patrimonio, y después tenemos la ley de propiedad intelectual, que es una ley que incide, bueno, fundamentalmente, todos lo sabéis, los derechos de los creadores y artistas, ¿no? No hay una ley que venga a reconocer y desarrollar el derecho de los ciudadanos en el acceso a la cultura y en la participación en la vida cultural. Por lo tanto, pues bueno, si ponemos todas esas cuestiones en una balanza, pues quizá debamos pensar, no lo sé, en la necesidad de una norma estatal de este tipo. De hecho, Roger, esa es una de tus reflexiones, ¿no? Viendo la iniciativa que están tomando las comunidades autónomas, si deberíamos de, primero, ¿qué carencias le ves desde un punto de vista de la libertad del arte o de la reflexión de los o desde el punto de vista de los artistas a la norma navarra? Y ¿a qué reflexión llega respecto de si es necesario tener esa ley estatal que regule, como decía Marcos, esos derechos que son, bueno, que se han quedado huérfanos, ¿no?, que es la cultura y la vivienda, que no tienen una norma marco estatal? Bueno, para empezar, yo creo que es una buena noticia, ¿no?, el tener un texto normativo que tiene un ámbito concreto territorial, ¿no?, que es la comunidad foral, pero que en cualquier caso por lo menos tenemos una, ¿no? Hubo, creo, hace un año también un intento en Castilla-León, si no recuerdo mal, pero que quedó abortado a nivel parlamentario, no llegó a producirse, que también es lástima porque es una comunidad que tiene, como decías tú antes, un tema patrimonial histórico muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, y esto tiene un paso para atrás para que entendáis un poco mi reflexión, dentro de los estudios del acceso a la cultura, a mí me interesa sobremanera un aspecto que está poco regulado y muy poco tratado, que es el acceso, no tanto el acceso, sino la capacidad del creador. O sea, nosotros en el ámbito jurídico siempre nos estamos refiriendo y nos estamos focalizando y fijando en el receptor, ¿no?, en el sujeto ciudadano que tiene un derecho de acceso a la cultura, que está reconocido en la Constitución, que tenemos una Constitución totalmente cultural, pero sí que es verdad que ese aspecto de la libertad del creador, que yo creo que está muy poco desarrollado a nivel legislativo en España, por no decir nulamente desarrollado, sí que me ha dado una gran alegría que en la normativa navarra aparece en distintos sitios, ¿no? Aparece, yo tengo aquí anotado en el 2D, por ejemplo, dice que es un principio inspirador el respeto a la libertad de expresión y de creación artística. El 4E dice el derecho a la creación artística, científica y técnica y al desarrollo del talento y de la capacidad creativa, así como a difundir y distribuir los resultados de su ejercicio, que como decía Marcos son dos cosas muy distintas. Es decir, una cosa es reconocer la libertad de expresión y la libertad de producción de esa creación intelectual, y otro derecho que tiene un carácter previo en la lógica humana es la facultad de crear, que ese en sí mismo, para mí, eso es una teoría ya personal, lo vinculo más a la libertad ideológica del artículo 16 que a la libertad de expresión.
O sea, para mí, bueno, también de nuevo una posición personal, entiendo que toda expresión cultural es política y es ideológica, sobre todo ideológica, no tanto política, seguro que ideológica, y que por tanto el limitar o determinados límites a la creación intervienen sobre todo en la libertad ideológica y como consecuencia, lógicamente, a la libertad de expresión. Eso conlleva una serie de consideraciones de carácter administrativo y constitucional, que ahora no viene al caso, quizá más adelante, si queréis los comentamos, pero que es para mí, si ya el hermano pobre de toda la legislación nacional es la cultura, el hermano pobre, todavía más pobre, de los aspectos culturales es el creador. Es decir, el creador hasta ahora no tenía una cobertura en absoluto, ¿no? Y sigo leyendo, porque todavía hay más, ¿no? El artículo 19 dice que todo creador tiene derecho a contribuir a la creación de las manifestaciones materiales e intelectuales de la comunidad, lo cual me parece una declaración fantástica, ¿no? El 21, todas las personas tienen derecho a la producción y creación artística y literaria, a la expresión o formulación de sus creaciones en los lenguajes, códigos y formatos que elijan. O sea, de nuevo, no sé, me parece el artículo 25, que obliga a las administraciones públicas a fomentar y difundir la creación artística. Ahí hay una obligación no solo de permitir la libertad de expresión, sino de facilitar que tú te puedas comunicar, ¿no? con los destinatarios de tu creación. En ese sentido, a mí me parece muy loable esas previsiones en la norma. A mí la duda, como decías tú, como apuntabas, Benito, me sugiere la duda, y también aquí miro a mi izquierda, que están los doctos expertos, en qué medida La fuente, he dicho yo. la fuente de Canaletas, no, Las fuentes. que es, ¿dónde estaría la limitación competencial que nos podría llevar a casos, por ejemplo, como decías, en Navarra un creador, me fijo en la parte de creación, ¿no? Tiene una serie de libertades reconocidas, incluso una capacidad de expresión mayor que un señor que está, pues no sé, en Baleares o en Canarias, que por no tener una ley como esta tiene que acudir de nuevo a los principios y a los derechos constitucionales que no tienen un desarrollo concreto normativo, ¿no? Y en qué medida sería bueno el tener una ley de acceso, de creación y acceso a la cultura nacional en respecto de aquello que es fundamentalmente Superar la normativa y la tendencia en el Estado claro. a normar y al regular sectorialmente, que es lo que ha dicho Sí. Benito y lo que salió antes en el debate del Estatuto del Artista. Claro. Y es, no vamos a regular los derechos de sectores, sino que vamos a Claro. regular marcos culturales que permitan reconocimiento de derechos transversales. Claro. Entonces, el problema es ese, ¿no? En qué medida, o sea, fantástico que en Navarra haya una, ¿no? Fenomenal. Mejor que no haya ninguna. Entonces, que nos tenemos que ir todos los creadores a Navarra en plan fiscal, Hombre, ¿no? entre la ley y la fiscalidad no está mal. El domicilio fiscal y el domicilio creativo, que sería, eso estaría muy bien, ¿no? creativo. El Medel Forum Shopping por el tema fiscal, que fuera por el tema creativo. Entonces, ahí yo dudo porque sí que es verdad que la promoción de la cultura está claramente cedido a las comunidades autónomas, está atribuido a los estatutos de autonomía, pero la regulación básica, como puede ser la defensa del patrimonio histórico, la libertad de creación también podía ser un elemento de desarrollo constitucional estatal. ¿Cabría una ley orgánica que desarrolle el derecho de libertad artística, Marcos, Jesús? Bueno, hay cosas que no... Hay derechos fundamentales que no se legislan desde el punto de vista estructural, ¿no? La libertad de expresión no tiene ley de libertad de expresión en ningún sitio. Lo que se regula y en lo que se dictan leyes es pues en los medios, en los instrumentos para que la libertad de expresión se pueda desarrollar, pues las empresas periodísticas o una ley de prensa, es decir, ese tipo de cosas, pero no. En cambio hay otras materias que sí que tienen necesidad de una ley. El derecho a asociación, pues si no hay ley orgánica que desarrolle el derecho a asociación, pues no tenemos posibilidad de ejercitar el derecho a asociación. Es que eso es curioso, ¿no? Son cosas curiosas, pero vamos, la propia experiencia lo da. Yo no conozco ningún sitio que haya, no Marcos, una ley de la libertad de expresión, ¿no? No. Lo que se está planteando desde la intervención de Marcos, y luego habéis seguido Roldán, Benito y Roger con ello, es una cuestión que a mí me parece que es conceptual y que trato de enlazar un poco con la primera intervención que yo tuve, ¿no? Y es que, vamos a ver, hemos construido un concepto que engloba un montón de cosas que antes estaban separadas desde el punto de vista conceptual.
los bienes culturales, el patrimonio, el arte, tal, ¿no? Todo eso cada uno iba en los diccionarios y en el derecho, iban por su lado, todas esas cosas, ¿no? Y ahora tenemos un concepto que eso lo integra, lo globaliza, ¿no? Y sin embargo, y eso lo han asumido las constituciones y lo han asumido los textos internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 22 habla de derechos culturales como un concepto global, el artículo 27 habla de derecho a participación en la vida cultural de la comunidad, también como otro concepto global, el artículo 15 del Pacto Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no se ha trasladado a los derechos internos, a los derechos de los ordenamientos internos, ¿no? Entonces ahí hay un desfase, hay un desajuste. Y un desajuste que yo creo que perjudica unas mejores políticas culturales y una mejor comprensión de las garantías y del papel que les corresponde a los poderes públicos en relación con la cultura. Es decir, estoy justificando que tendría que haber leyes de cultura, además de la ley del cine, además de la ley de patrimonio material, de la ley de patrimonio inmaterial, de la ley del libro, de la legislación de las bibliotecas, etcétera. Tendría que haber leyes de cultura, porque nos estamos perdiendo muchas cosas en el camino por ese troceamiento, esa fragmentación. Es mala. Esto lo han entendido, como decía antes, mucho antes que en Europa, en América Latina. Colombia en 1997 dictó una ley general de cultura que luego ha reformado en 2008, que es magnífica. Paraguay tiene una ley sencilla de cultura de hace años. Más recientemente Ecuador ha aprobado también una ley general de cultura. Yo participé en una primera etapa, luego la ley quedó embarrancada en el Parlamento y lo retomaron hace un año, la han aprobado. México acaba de aprobar una ley federal de derechos culturales y otra ley estatal de derechos culturales. Bueno, la línea va por ahí y aquí, bueno, pues en España se está en eso, ¿no? También el País Vasco ha tenido un intento en un momento, pero se quedó también, bueno, pues cortado, ¿no? Igual que el que señalabas de Castilla y León. Y esto lo que me lleva es a lo siguiente. Veo absolutamente necesario que haya leyes generales de cultura, pero deben ser stricto sensu leyes generales de cultura o leyes de derechos culturales. Esa es la clave, ¿no? Si son leyes de derechos culturales, claro, el problema que se plantea, que lo inducía hace un momento Roger, es que depende de lo que regulemos y qué derechos regulemos, pero si entramos en los derechos más altos, ¿no? Los que están en el 53 protegidos especialmente de la Constitución, los del título primero, sección segunda, etcétera, ¿no? Pues entonces ahí la competencia es del Estado, es fundamentalmente del Estado. Y el nivel de regulación al que se puede llegar también es pequeño, ¿no? Es pequeño. Pero la competencia sería del Estado. Y eso sería una estricta ley de derechos culturales, en sentido estricto. Bien. Pero si queremos regular más cosas, entonces la competencia se reparte mucho, tienen mucho más papel las comunidades autónomas, por un lado, y luego, por otro lado, se puede bajar mucho más. Pero se puede bajar hasta un nivel, hasta un estadio. Tú no puedes bajar hasta el nivel en el que ya dejes sin espacio para la regulación del cine, en una ley de cine, para la regulación del patrimonio cultural, porque eso son especialidades que no pueden estar recogidas en una ley general de cultura, porque entonces tendría que ser una ley inmensa. Y además sería una ley, desde el punto de vista de la técnica legislativa, abocada al fracaso, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir, que hay dos opciones. Yo me inclino más a pensar que lo que corresponde hacer es leyes generales de cultura, que establezcan, bueno, pues un poco todo ese marco general, abstracto, en el que luego se tienen que ir encajando y articulando todas las demás regulaciones sectoriales de la cultura, del patrimonio, del cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso, desde luego, vamos a ganar mucho en las políticas culturales y que incluso integren cosas que muchas veces están quedando fuera de esas normas o de alguna de esas normas, como cuestiones, una visión general de la financiación de la cultura, por ejemplo. Pues también, me parece. Asuntos relacionados con la comunicación cultural, como decía yo al principio, pues también eso se puede abordar en esas leyes. Entonces, son leyes difíciles porque tienen límites por arriba y tienen límites por abajo, pero sin embargo tienen un espacio en el que pueden jugar
y pueden ser muy útiles. Y para mí serían más leyes generales de cultura que leyes de derechos culturales, sin perjuicio de que luego lo que está regulado tiene mucho que ver con los derechos culturales, pero no son leyes directamente de desarrollo de los derechos culturales. Sin embargo, es cierto que se ha producido un cambio, porque en la propia América Latina, que lo he citado tantas veces, empezaron llamándose leyes generales y ahora las últimas, teniendo un contenido muy similar al que tenían aquellas otras leyes generales de Colombia, Se llaman de derechos. ahora se llaman de derechos culturales. Además que es que los derechos culturales será lo más importante, pero sin embargo es una parte de la Ley General de Cultura, es una parte de la Ley General de Cultura. Y con esto ya lo último que digo. Esas leyes generales, además, yo creo que les está faltando algo que a mí me parece que es fundamental en la cultura. Y es que estamos siempre hablando del acceso, el artículo 44.1, el derecho a la cultura, el acceso a la cultura, como un derecho además de resultado, que implica una acción, de que consigues acceder, de que consigues entrar en contacto con los bienes y servicios culturales. Vale. Pero esta mañana lo oía también, y lo comparto plenamente, las políticas públicas, que son muy eficaces o bastante eficaces en los últimos tiempos en algunos sectores, están llevando a que los mismos accedan más veces. Cuando vemos que se incrementan las estadísticas, gente que ha visitado los museos, bueno, pues resulta que han visitado no sé cuántos, ha habido no sé cuántos cientos de miles de visitas, se ha incrementado mucho, pero resulta que no va nadie nuevo. Son los que mismos iban visitando antes 7 museos. van más ahora. Entonces, ese es el gran problema. El artículo 44 hay que conectarlo con el principio de igualdad, y eso lo tenemos cortado en estos momentos. Y el principio de igualdad implica, pues, ahondar más en la facilitación del acceso social, es decir, pues, que esos discapacitados tal. En eso se ha avanzado mucho más, pero lo que tenemos pendiente es los problemas de acceso, de desigualdad en el acceso territorial, medio urbano, medio rural. Y socioeconómico. Es terrible, terrible, socioeconómico, ese estaría en el primero, ¿no? En el social. Y luego el otro gran problema es en el medio urbano, interzonal, centro-periferia, ¿no? Centro todo, la periferia nada. Con eso no quiero decir que se tengan que llevar los grandes museos ni las grandes instituciones a la periferia necesariamente, pero que hay que hacer otras políticas. Hay que hacer otras políticas. Y eso lo permitiría precisamente, o podría abordarlo, porque eso hay que verlo de forma global en todos los ámbitos, sectores y aspectos de la cultura, una ley general de cultura. Sí, ahora abrir diálogo y todos... No, es los segundos. Nosotros en nuestra web, en el Espacio de Pensamiento, tenemos un artículo de Nicolás Barbieri que habla de la relación entre, digamos, acceso a la cultura y el código postal, ¿no? Os invito a que lo consultéis y lo leáis. Sí, me acuerdo, lo presentasteis una vez, hablasteis de ello en uno de los encuentros de Sí, pero territorio. ya le encargamos un artículo al respecto, ¿no? Es decir, que hay un Sí. estudio también de campo detrás, ¿no? O sea que código postal, acceso a la cultura son dos variables íntimamente correlacionadas. Cultura y ciudadanía. El espacio pensamiento que es Cultura y ciudadanía. Es que Benito habla muy rápido. Piensa Yo por igual hacer de rápido que habla. publicidad Marcos, ¿tú cómo lo ves? La ley de la cultura o de derechos culturales. ¿Sería viable, posible? Conectándola también un poco con aquellos aspectos un poco más criticables de la ley navarra, Sí. ¿se superarían esos aspectos más criticables? Solo una precisión. Yo creo que el Estado también tendría un papel ahí para una ley general de cultura, ¿no? Sin perjuicio de una ley de derechos culturales. Pero yo soy más parte de una ley general de cultura. En la medida que además el Tribunal Constitucional ya dijo en relación con la ley de patrimonio que el Estado tiene un margen para una regulación general, una regulación que fije pues, los elementos básicos, ¿no? de la protección del patrimonio. Creo que eso se podría llevar a una ley general de cultura y luego unas leyes autonómicas de mayor desarrollo, ¿no? Vale. Yo estoy de acuerdo que hay espacio para que el Estado pueda legislar, igual que lo hacen las comunidades autónomas. Para mí, ya lo he dicho antes, la principal obsesión en relación con la legislación cultural es no hacer leggi manifesto, que los italianos llaman leggi manifesto, es decir, leyes puramente declarativas. Si te pones a legislar, coño, sé un motor de cambio de la sociedad. No hagas declaraciones muy elegantes, muy bonitas, marcos conceptuales maravillosos. Que conste que esta ley hace las dos cosas, ¿eh? Quiero decir que esta ley, en mi opinión, es magnífica en cuanto a la
desdoblamiento que hace de los derechos culturales, a la descomposición que hace de ellos, las distintas facultades y dimensiones que descubren ellos, y también adopta decisiones, y habéis aludido a algunas de ellas, que pasan de la Constitución a la acción, o que tienden puentes para la acción, por ejemplo, en terreno de digitalización de los fondos. Yo sería más ambicioso, habría exigido integrar en el nuevo portal todas las demás fuentes de información en forma digital, cosa que yo no he leído que se diga, y es una pena porque una vez montas ese portal integral, pues todos los de la ley de patrimonio, etcétera, etcétera, todo debía volcarse allí, en mi opinión, pero aplaudo el avance en digitalización, aplaudo el avance en cultura libre. Ya está bien que los medios públicos usen copyrights y mecanismos privatizadores de la cultura. En fin, hay líneas de avance. Pues. Ahora, en esta ley, tú mismo lo has dicho, me consta que no es por voluntad vuestra, también hay preceptos que el único efecto que tienen es el efecto placebo. Por ejemplo, los fiscales. Ahí hay 4 o 5 artículos que son puras remisiones a la legislación fiscal. Eso genera una expectativa que después solo produce melancolía, porque no os han dejado legislar, y habéis dejado el hueco, a ver si algún día alguien rellena eso con contenido, ¿no? Pero en mi opinión, eso es, en lugar de fortalecer los derechos culturales, es casi una confesión de debilidad, porque esto no pasa en otros sectores, que uno diga qué importante es la financiación, pero tengo que dejar vacío todo el capítulo de financiación porque no me dejan decir nada, innovar, no me dejan transformar el marco existente. Por tanto, ley de cultura, sea autonómica, sea general, creo que hay espacio para ambos, pero con mucho énfasis en que, puesto, siente un marco general, conceptual, pero después adopte decisiones, genere reglas y principios que transformen la realidad o que sirvan para transformarla, ¿no? Y eso, insisto, la ley Navarra lo hace en unos puntos, pero desfallece, en mi opinión, en otros. Y por último, un último punto en relación con lo que ha dicho Jesús. Estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, pero hay un matiz, es decir, la libertad de expresión regular ahora, la libertad de creación artística, posiblemente sería, si no imposible, desaconsejable en la medida que obligaría al Estado a definir conceptos o a acotar conceptos que podrían mermar la libertad misma, ser incluso inconstitucional el ejercicio, ¿no? Por tanto, es muy difícil. Ahora, no olvidemos que el Estado lleva muchos años legislando, en mi opinión, sobre la libertad de creación artística. Lo que pasa es que lo llama derechos morales de autor y no reconoce que está desarrollando un derecho fundamental y, por tanto, no le da forma de ley orgánica. Pero eso, en mi opinión, incluso los patrimoniales, pero desde luego, sin duda alguna, los morales, eso, si eso no es desarrollo de la libertad de creación y producción literaria, artística, científica y técnica, con perdón de la expresión, es un tecnicismo jurídico, No, ¿qué coño lo es? Eso es un error que se asentó con la ley de propiedad intelectual que se enfocó Bueno, pues, mal. desde el luego, principio. los derechos Sí. de libertad también son regulables. Y ahí precisamente sí hay medidas que son realmente prescriptivas. El derecho al inédito, el derecho a decidir si algo se publica o no, el derecho a retirar las obras del mercado, etcétera, etcétera, esos sí son derechos ejercitables, perfectos, etcétera, etcétera. Y son, en mi opinión, manifiestamente, desarrollo de un derecho fundamental y, por tanto, deberían haber adoptado la forma de ley orgánica. Pasa que, como dice Jesús, históricamente el legislador, entre otras cosas porque era un legislador sobre todo civilista y no se veía, ni estaba, yo creo, muy familiarizado con los términos Y constitucionales. de filosofía del derecho. Y de filosofía del derecho. Y le falló un poco el derecho positivo, el derecho público. El derecho, sí, sí. Pero, por tanto, sí que cabe, y yo cada vez soy más proclive, no a regular la libertad en sí, pero sí a regular las condiciones de ejercicio de esa libertad. Y para eso sí tendría título competencial el Estado, y me parece que sería muy importante para cubrir un poco esa protección, esa tutela, de, por ejemplo, de los creadores, en particular los artistas, las música, etcétera, ciertos subsectores que están especialmente después. Roldán y Roger después, ¿cómo os veáis? Sí, no, Roldán, que tú por alusiones al efecto placebo de la norma. Bueno, la verdad es que son tantas las cosas que me gustaría decir que bueno, vamos a ver, yo desde luego estoy de acuerdo que sería muy necesario hacer una ley española, sin duda. No sería tan necesario ahora para Navarra, pero es muy necesario. Voy a poner
un ejemplo quizás muy conocido para que los que sobre todo no son juristas también se den cuenta, que supongo que será la mayor parte del auditorio. Por ejemplo, en materia de memoria histórica. En materia de memoria histórica, cuando no había nada, fueron las comunidades autónomas las primeras que empezaron a hacer leyes de memoria histórica. Luego vino la ley de memoria histórica de Zapatero del año 2000, pero le precedieron otras. Por cierto, una de ellas la Navarra. Y ahora tenemos la ley de memoria histórica española y leyes de memoria histórica autonómicas, alguna, por cierto, parece ser en fase de desaparición. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Eso es Quiere otro decir foro. que las leyes vienen y van. Por eso, precisamente, también me parece muy importante que exista una ley española, porque ahora estamos hablando de creación de leyes de derechos culturales autonómicas, pero también pueden desaparecer. Bien, esperemos que no, pero también pudiera. Otra cuestión importante, también lo digo para los no juristas, pero que sobre todo sois prácticos de la cultura, es que la ley navarra, como cualquier otra ley que se hiciese en cualquier otra autonomía, nosotros esto lo hemos contemplado en la propia ley, va a tener 3 desarrollos distintos. Por un lado, en la disposición adicional única se establece que el Departamento de Cultura deberá aprobar en el plazo de un año, se pone el plazo de un año, que ya está corriendo, cartas de servicios en las que se detallarán las prestaciones en sus ámbitos de competencia. Es decir, muchas cuestiones pues, que no nos han parecido pertinentes meterlas en la ley, van a ser desarrolladas en estas cartas de servicios. Al menos las que competen al Departamento de Cultura, que son muchas. Pero es que además, en el apartado, vamos a decir, municipal, pues también se encomienda hacer planes de acción cultural a los municipios. Con lo cual, la verdad es que la mayor parte de los municipios de Navarra, ya de una envergadura grande, los tienen, pero hay alguno que no y demás, ¿no? Y luego, eso ya no se recoge en la ley, pero va de suyo. Bueno, en algún aspecto muy concreto sí, no voy a entrar en detalles muy técnico-jurídicos, pero esta ley para nosotros es una ley, vamos a decirlo así, paraguas o marco, que va a obligar a modificar leyes sectoriales que tenemos en Navarra. Por supuesto, y tenemos algunas que están bien, más o menos, y hay otras que tenemos que son un horror. La ley de bibliotecas de Navarra no hay por dónde cogerla, por ejemplo. Y bueno, pues se ha querido que primero salga esta ley y luego, en la próxima legislatura, esté quien esté, esperemos, pues vaya cometiendo la reforma de todas estas cuestiones. Se ha comentado el tema de la digitalización. Obviamente, ahí va a tener que ir recogido. Pues bibliotecas, archivos, etcétera, ¿no? Y esperemos que el siguiente legislativo navarro pues vaya poco a poco cambiando todas estas leyes, ¿no? Y en relación a la fiscalidad, la verdad es que, bueno, ya lo he dicho, soy el primer crítico con esto y que no me he quedado satisfecho. Tampoco creo que sea un vacío absoluto, pero bueno, crítico soy. El artículo 36, dedicado a la financiación pública, la verdad es que se podría hacer un trabajo sobre cómo ha ido evolucionando este artículo. Incluso ha habido momentos en los que tenía porcentajes más altos, más bajos, y que cuando pasaba por determinadas manos políticas, pues esos porcentajes pues desaparecían, parecía el Guadiana, ¿no? Que aparecía y desaparecía. Bueno, al final la redacción que se ha quedado es: para garantizar la financiación pública de la cultura, el Gobierno de Navarra, en la elaboración de los presupuestos generales, destinará al departamento competente en materia de cultura un crédito presupuestario adecuado, aproximándose a la media de las regiones europeas que se asemejen a la Comunidad Foral de Navarra. Se puede decir que no es nada, pero al menos es algo y puede dar juego político si se quiere sacar los colores, en este caso, pues al gobierno, ¿no? Y sí que también nosotros en Navarra tenemos una ley de mecenazgo bastante potente y que
y que en la práctica nos está funcionando muy bien y, por supuesto, Sí. aquí también se hace remisión a esto. También las producciones cinematográficas en Navarra también son bastante potentes y tienen pues, una fiscalidad muy interesante y demás, y también bueno, pues hemos anudado estos artículos con los otros, ¿no? Quiero decir que tampoco me parece que es el vacío absoluto y sí que hemos querido englobar esto. Que nos hubiese gustado, sin duda, que esto hubiese sido mucho más potente, por supuesto. Esos porcentajes que decía que aparecían y desaparecían, ¿de dónde oscilaban o cómo oscilaban? Pues desde el 1%, más bajo que el 1, ya os aseguro que nunca era, pues hasta el 4%, que quizás pues podía ser demasiado optimista. Pero bueno, pero incluso hubo un grupo político que hasta lo planteó en sede parlamentaria. Pues al final ha sido una ley fruto del consenso. Y en un parlamento tan fragmentado como el de Navarra, pues ese consenso es muy, muy difícil de conseguir. Y yo tengo que aplaudir la innovación jurídica y la innovación legislativa que se está haciendo en Navarra. O sea, la ley de vivienda que ha mencionado Marcos es importante. La ley de mecenazgo tiene no solo la importancia de que exista esa ley de mecenazgo, sino que yo invito a que se revise la ley de Navarra porque tiene una innovación respecto de instituciones y desde conceptos jurídicos y maneras de acceder al mecenazgo que no está recogido ni en la ley estatal y no está recogido en otras, en 2 o 3 legislaciones de mecenazgo. O sea, es una ley muy moderna desde el punto de vista de la aproximación que hace a las modalidades de mecenazgo. Y la propia existencia de la Ley de Cultura de Navarra permite que la ley de espectáculos se revise desde los derechos culturales reconocidos, cosa que antes decíamos, hay un problema en el acceso a la cultura por la fragmentación que hay en la regulación desde la visión de norma de policía que se hace de los espectáculos. El contar con una norma que se te ponga en paralelo a la normativa de espectáculos te hace el que esa ley de espectáculos se mire y se revise desde la cultura. O sea, que la aplicación práctica y eficaz de la ley de derechos culturales sin duda va a ser una realidad. ¿Tú Roger, querías añadir? Sí, no, precisamente en esa línea que dices ahora es donde yo veo el ejemplo. Es decir, yo ahora soy un músico o un creador en Navarra y alguien, una administración pública me impide o un privado me impide mi expresión artística y tengo un instrumento para poder recurrir a un tribunal. Ahora mismo en la legislación nacional no, tengo jurisprudencia, sí, tengo jurisprudencia internacional, sí, pero no tengo un artículo al que decir, oiga, es que está incumpliendo usted el artículo 6. Yo estoy cumpliendo unas normas de horarios, estoy cumpliendo unas normas de contenidos, soy un artista, un creador, tengo derecho a comunicar mi creación. Antes de darle paso a Benito, ¿qué os decían los magistrados respecto de eso? Porque Sí, es muy tú, interesante para esa parte invocar también, el sí, derecho de libertad en constitucional directamente, pues yo creo que procesalmente te tendrías que ir a un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, claro. si no tienes una norma. No sé cómo... ¿Los magistrados cómo veían la implicación procesal jurídica de...? Bueno, pues lo que es la redacción de la ley la veían correcta, no, de hecho la miraron con lupa, ¿verdad? Y nos hicieron observaciones que incorporamos también, como otros muchos. Y luego, claro, depende, y hay que ir a una casuística muy concreta, ¿no? Entonces, pues también hablábamos de casuísticas concretas y muchas de estas cuestiones precisamente iban de la mano de esas cartas de servicio, o de sus planes, o de entonces, claro, pues habría que ir viendo con ese también posterior desarrollo cómo quedaba, bueno, cómo sería la fotografía de ese caso, ¿no? Pero bueno, pero en principio, pues con todos los ingredientes que tenemos aquí, pues se puede dar, se puede dictar una sentencia sin, bueno, pues con unas garantías si ha habido una vulneración de derechos. Sí, Benito, ¿tú querías...? Sí, yo quería volver a... Damos paso a las preguntas, si queréis. ¿O? Que me parece, no, vuelvo a insistir, porque me parece muy importante, que es la nomenclatura, ¿no? La semántica de la propia norma, que me parece muy valiente. Estamos acostumbrados a ver una semántica, la normativa, que se reproduce, timorata, que no dice nada, el lugar común, ¿no? Entonces, ahí se nota también la mano, el bolígrafo, ¿no? El lápiz, ¿no? De los propios gestores culturales, ¿no? Que dominan terminología
que ya que está sentada en la propia práctica. Clave. Y me parece fundamental, pero al mismo tiempo valiente, porque no se suele hacer, recoger, ¿no?, esa terminología, esa nomenclatura en la propia norma. Darle ya valor de discurso. Me parece fundamental. Legislar con la cultura que no para la cultura, Claro, ¿no? claro. Es Bueno, y legislar con los desde... técnicos culturales y que no sean normas de juristas o burócratas, ¿no?, a veces, ¿no?, o el propio Parlamento, ¿no?, con sus propios. Entonces, eso me parece clave para llegar a normativas ambiciosas, ¿no?, y que, digamos, se pongan un poquito por delante de la propia realidad. O vayan, acompañen si Lo queremos. que dice Benito un poco, ¿no?, es como si hiciéramos una norma sobre medicamentos, ¿no?, y la hicieran solo pues, gente de la administración, o no hubiera farmacéuticos, ¿no?, o no hubiera médicos, ¿no?, una ley de medicina y no hubiera... El hecho debe ser ahí creativo, Se nota mucho en la innovador, dicción. conceptualmente ambicioso y valiente. Quizá eso también está muy vinculado a la falta de organización del sector cultural, a la labor de lobby, porque en ninguna cabeza cabe que una ley financiera se apruebe sin el, bueno, no solo decir sin el visto bueno de los bancos, sino a veces algo más. Sino A iniciativa suya y redactada por ellos. Sí, por eso. Entonces eso en determinados sectores no cabe en la cabeza y, sin embargo, muchas veces al sector cultural, desde el legislador o desde el que redacta la norma, se le tutela, pero no se le hace partícipe de la cautela redacción de la siempre. norma, ¿no? Pues yo creo que aquí se tiene que estar, si participáis en el futuro, pues en una redacción, esperemos, de leyes similares, desde luego que actuar como lobby, sin duda, porque nuestra experiencia ha sido sumamente positiva. Desde luego que muchísimas de las observaciones que se nos han hecho, nosotros mismos las hemos frenado, porque decíamos, no, mira, pues nos vienes con esto, pero realmente esto que nos planteas tiene que ir a la futura reforma de la ley de bibliotecas, a la futura reforma de la ley de museos, a la futura... Pero bueno, pero realmente esa participación ha sido imprescindible y hemos tenido de absolutamente todos los sectores. Yo creo que no ha habido prácticamente nadie que, al menos toda persona mínimamente, vamos a decir, mínimamente salsera, que ha querido ahí participar, lo ha hecho, sin duda. Y empezando pues por la propia administración, quien tiene en las diferentes secciones, quien tiene, pues, vamos a decir, criterio directo, conocimiento desde arriba hacia abajo, como desde abajo hacia arriba. Las asociaciones todas han participado, a título individual quien ha querido también ha participado, y como digo, de absolutamente todos los sectores. Pues vamos a dejarles participar, no sin antes pediros disculpas por una cosa que para mí pues me tiene preocupada y quiero explicárosla, y es la falta de paridad en esta mesa. Yo, obviamente, soy sensible absolutamente, como no podría ser de otra manera, a que en todas las cuestiones en las que participo pues intento que haya paridad, porque creo que somos primero las mujeres las que tenemos que luchar por ello. Ha coincidido que las personas que yo consideraba más relevantes en este caso, y que además eran, pues lo habéis visto, ¿no?, cómo ha fluido todo el viaje de los derechos culturales, desde lo más elevado hasta lo más práctico, pasando por la administración y por la práctica de la gestión cultural. Eran personas que estaban muy de mi mano y que creo que eran los que más y mejor nos podían hablar de ello, y en este sentido pues quiero hacer esta reflexión explicando el por qué no tiene paridad esta mesa, porque creo que merece una explicación, y nada más. Entonces, si queréis decir ¿tenéis alguna pregunta, alguna matización, alguna observación? Sí, al fondo, levanta la mano, que no te ven. Hola, es una pregunta para Roldán. Bueno, en primer lugar, Sorionak, por el avance. Yo soy de la Diputación de Vizcaya, pero el avance que se puede hacer esa ley. A mí me gustaría que la Comunidad Autónoma se hiciera otra. Segundo, y una ley contando con el sector, con los sectores, porque ya estamos aburridos de que cuando se hacen leyes de mecenazgo, los de Hacienda pocas veces cuentan con los de Cultura, ni con la gente que va a ser beneficiario teóricamente de ese mecenazgo. Segunda cuestión, no sé si haría falta una ley estatal, pero visto el panorama me pongo nervioso. O sea que, por favor, ideas pocas. Y la tercera,
sí me gustaría que, ya que llevamos hablando hora y pico de la ley de Navarra, que nos dijeras por lo menos brevemente qué campos toca esa ley. Porque o has venido con la ley leída, mal asunto. Desde el punto de vista nuestro de la gestión, ¿qué entra, qué no entra, acceso, no sé si entra financiación, luego no sé si va a entrar formación, titulación de gente que trabaja en la cultura? Entonces, ¿de qué habla? Bueno, Esker. Vamos a ver, yo creo, como ha dicho Jesús antes, vosotros tuvisteis una oportunidad, además creo que tú colaboraste, ¿verdad?, en el asesoramiento también y demás, y bueno, pues es cuestión de rescatarlo. A mí, desde luego, conociendo bueno, pues la comunidad autónoma vasca, creo que encajaría muy bien y que funcionaría muy bien. En general, además, en los 3 territorios, pero en Vizcaya de manera muy especial. Sin duda, yo desde luego os animo y mucho, y que además creo que solucionaría también muchísimos problemas. Bueno, pues brevemente, porque yo me puedo enrollar explicando el contenido de la ley hasta el aburrimiento, ¿verdad? Tenemos, bueno, se estructura en 6 títulos, una disposición adicional, 2 transitorias, una derogatoria y 5 disposiciones finales. Y bueno, pues sí que tiene un preámbulo, en este caso, donde pues, ante la carencia precisamente de textos de este tipo, hemos querido pues, plasmar una doctrina sobre cómo hemos concebido nosotros esta ley. Quizás se nos ha ido la mano y ha sido demasiado extenso, no lo sé, pero bueno, pues nos pedía el cuerpo y lo hemos hecho. Y no nos han cambiado prácticamente ni una coma. Los buenos preámbulos son muy importantes en las normas. Sí, sí. Bien. Y luego, pues el título primero contiene las disposiciones generales, recoge el objeto, los principios inspiradores, el ámbito de aplicación de la ley foral, y luego enumera los derechos culturales. Esto me parece muy importante porque no es una enumeración de derechos culturales que sirva a todos. Nos sirven a los navarros con la realidad de Navarra. Quiero decir, desde la doctrina se puede criticar muy... pues no se ha puesto... No, nosotros hemos querido hacer una ley posibilista. La hemos hecho con mucho pragmatismo, en ocasiones con gran dolor, como ya hemos dicho. Y luego también encomendando a los poderes públicos pues, garantizar su pleno y libre ejercicio. Luego, el título segundo regula el derecho de acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural. En ese sentido, pues las administraciones públicas deben velar por el ejercicio de estos derechos, promoviendo condiciones y adoptando las medidas necesarias para que se realicen en régimen de igualdad efectiva, asegurando la inclusión de personas y grupos vulnerables, de personas con discapacidad, de igualdad entre hombres y mujeres, etc., ¿no? En materia de acceso a la cultura se contempla además el acceso físico a los centros culturales, museos, archivos, bibliotecas, teatros, auditorios, bienes integrantes en el patrimonio cultural, etc. La verdad es que en el tema de acceso a la cultura hemos trabajado mucho, pues ya he dicho, con el CERMIN, también con abogados especialistas en discapacidad. Precisamente hace poco menos de un mes en Pamplona se desarrolló el segundo Congreso Nacional de Derecho y Discapacidad, y yo tuve una ponencia sobre la Ley de Derechos Culturales y Discapacidad, y bueno, pues realmente pues, es bastante novedosa también ese aspecto. Eso, el acceso físico, pero también está el acceso virtual, del que ya se ha hablado aquí, no voy a incidir en ello. Luego también se regula de manera específica el acceso a los bienes del patrimonio cultural de Navarra, el tema de visita pública, y en ese sentido, bueno, pues ya he comentado antes la anécdota de la iglesia, pero bueno, esto al menos si uno se queda con los titulares de la prensa es lo que más atención ha llamado, desgraciadamente, porque va mucho más allá de esto, lógicamente. También el patrimonio inmaterial, el acceso al patrimonio documental, etcétera. Y también pues el ámbito cinematográfico y audiovisual, regulando la Filmoteca de Navarra. La Filmoteca de Navarra existía, pero sus funciones no estaban recogidas en ningún texto legal ni normativo. Entonces hemos aprovechado para regularlo.
Y en este título segundo también pues, tenemos disposiciones sobre las artes escénicas, música, el ecosistema cultural y creativo, equipamientos culturales. Y finalmente pues, también se reconoce el derecho de toda persona de manera individual o colectiva pues, a la participación en la vida cultural y en los procesos importantes de adopción de decisiones relacionadas con las políticas públicas del ámbito cultural, también relacionado con la normativa reguladora de transparencia, acceso a la información pública, el gobierno abierto, etc. Luego tenemos ya el título tercero, dedicado a la creación artística y literaria y a la investigación científica. Ya se ha hablado aquí largo y tendido también del tema de creación artística. Y bueno, pues aquí realmente pues también hemos hecho aspectos, bueno, pues hemos incidido mucho también en aspectos relacionados con la investigación, las competencias que tiene el propio Departamento de Cultura en investigación, algunas cuestiones hemos querido también reflejarlas ahí, etc. El cuarto regula la responsabilidad de las administraciones públicas en materia de cultura y bueno, pues se establecen los principios que han de guiar el acceso y el uso de las publicaciones propias de las administraciones y las instituciones públicas de Navarra, también con objeto de garantizar la profesionalización de las personas que trabajan en los sectores culturales, se establecen las actuaciones que debe realizar el departamento competente en materia de cultura y bueno, pues siempre, pues según las competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, pues establecen diferentes cuestiones sobre protección y acrecentamiento del patrimonio cultural, acceso a la cultura por la ciudadanía, impulso y promoción de la creación y difusión artística, etc. Y luego, pues a tal efecto, pues también se establecen actuaciones, medidas, programas que el departamento competente en materia de cultura deberá de desarrollar pues, para lograr los fines y objetivos de esta ley foral. Importantísimo, lógicamente, también los municipios. Por supuesto, nos reunimos con el departamento del ramo del Gobierno de Navarra, con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, etc. No fue fácil. Con administración local, pues la verdad es que miraban a su parcela, lógicamente, ¿no? Pero también hemos logrado meter ahí unas cuñas pues interesantes pues para la promoción de cultura, de equipamientos culturales, etcétera, ¿no? Los municipios deberán velar por la difusión y promoción de la cultura inmaterial, etcétera. También se van enumerando los servicios que van teniendo y demás, ¿no? En Navarra teníamos, bueno, creo que no ha sido problema solo de Navarra, grandes infraestructuras que no tenían pues, un equilibrio territorial y hemos querido corregir esto también con la Ley de Derechos Culturales. Y luego el título quinto, bueno, ya no tiene tanta... lo hemos aprovechado para reformar el Consejo de Cultura de Navarra, actualmente se llama así, ahora es el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, pues dándole pues, una importancia mayor, etc. Bueno, pues básicamente esto es. Pero bueno, como ley aprobada, pues entrando por internet, pues la podéis descargar tranquilamente. Y se podría calificar de ley de la cultura, ¿no? También, no solo de derechos, Sí, aunque como se diga, como ha dicho Jesús Migrado, el concepto hacia derechos culturales. De todas maneras, quiero aclarar una cosa, y es que aquí veníamos, o sea, la ley de Navarra era el motivo, la excusa de análisis de si se debía de seguir la senda de crear leyes de cultura y de derechos culturales, la oportunidad de hacerlo. No me da pena que se piense pues, que a lo mejor hemos perdido la oportunidad de desgranar el texto, sino que el texto era la oportunidad de valorar si estas iniciativas legislativas cumplían un papel en el sector cultural. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? ¿Nada más? Pues yo creo que estamos -5. Hemos estado 2 horas hablando. Yo creo que era imprescindible y que es constructivo que aunque no seáis juristas, que conozcáis el recorrido de los derechos de arriba abajo para que veáis
podáis hacer fuerza en vuestros propios territorios para que se creen iniciativas como la Navarra, que van a dar seguridad jurídica, como decía Roger, para que se puedan invocar derechos sustantivos frente a las administraciones públicas y frente a los tribunales, y que es un camino, una línea, como tantas otras, pues a seguir, y que en Navarra en este caso está sirviendo también de ejemplo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a todos.